Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros David Marugán, que bien, pues él es especialista en ciberseguridad. De igual manera es hacker y le gusta trastear con todo esto del radio hacking. Están mis compañeros del grupo El del OYEC. Y bueno, pues antes que nada, ¿cómo te encuentras el día de hoy, David? Muy bien, bastante bien. Ya viernes, fin de semana. ¿Y vosotros? Excelente. Y pues felices de tenerte por aquí. Nos gustaría saber, pues, cómo te iniciaste en esto de la informática, la computación y posteriormente al hacking. Bueno, pues como siempre suelo decir, yo empecé antes con una radio que con un ordenador porque era más asequible, ¿no? Entonces, básicamente yo empecé en esto hace unos 40 años aproximadamente, a través de un radiocassette, una radio que tenía cintas de cassette en la cocina y bueno, pues casualmente me di cuenta que en algún momento se podía escuchar en determinada zona del dial, se podía escuchar policía española. Entonces, bueno, esto me emocionó bastante. Tenía algún libro por ahí de mi padre de electrónica, así básica, y haciendo experimentos que ya, pues obviamente ya ni recuerdo, de hace tantos años, no sé muy bien qué hacía, pues empecé a escuchar a la policía, empecé a escuchar cosas. Y luego ya un poco más adelante, un par de años después o por ahí, pues me compraron mi primer ordenador, un Astra, un CPC 464, y también empecé a estudiar programación en una pequeña academia que había muy especializada, con un PC Bonwell que, bueno, era compartido porque ya era un PC bastante grande, ¿no? Para la época, y lo teníamos que compartir entre varios estudiantes. Y bueno, pues a partir de ahí ya la historia, pues siguió por la parte sobre todo de la radio, haciendo cosas de radio, sobre todo radio escucha y radioafición, ¿no? Y contactos internacionales y bueno, ya me compraron una estación de radioaficionados cuando tenía pues 10, 11 años y a partir de ahí pues básicamente de forma muy resumida hasta ahora. Ahora sí que desde tus inicios, ¿cómo has visto todo este tema de la evolución tanto de las radiocomunicaciones y de este tema del radio hacking? Pues ha habido muchos cambios. O sea, imaginaos, por ejemplo, que en aquella época que yo digo, estamos hablando a lo mejor del año 1985, 1986, todas las comunicaciones estaban en abierto. Existían unos mecanismos que se llamaban secráfonos, que eran unos mecanismos que utilizaba la policía armada española, que ya no existe, una policía que hubo en España, que nació en la época de la dictadura franquista y que ya no existe, pues tanto la policía armada como la brigada político-social y otras policías que había en los 70 y por ahí, pues tenían unas carencias de seguridad en comunicaciones importantes. Y en los 80, por supuesto, se mantenían esas carencias, emitían en VHF baja. Como yo os digo, se podía escuchar con un radio casé, con una radio doméstica de casa prácticamente, y también tenían unos secráfonos, pero lo utilizaban muy poco. O sea, entonces, de esos años a la evolución que ha habido hasta ahora es brutal. O sea, sí es verdad que ha pasado muchos años, porque estamos hablando de 40 años prácticamente. Ha habido una evolución, por ejemplo, pues a partir de cierto momento, en los años 90, pasaron en UHF, que bueno, ya no se podía escuchar, por ejemplo, con una radio normal, y tenías que tener un escáner de comunicaciones, que era viable también, lo podías adquirir, pero bueno, lo ponía un poco más difícil, y de los años 2000 a esta parte ya, pues ya están en redes de Tetrapol digitales que tienen un cifrado fuerte, propietario, etcétera, y que, bueno, pues esto por poner un ejemplo, hay comunicaciones que no han cambiado nunca, entre comillas, hay como ejemplo las comunicaciones aéreas o la de aviación civil o las comunicaciones de onda corta, no han cambiado gran cosa, por suerte, y sigue habiendo comunicaciones muy interesantes, pero sí que sobre todo al servicio de seguridad ha habido, y en la medida de seguridad ha habido un cambio importantísimo. Mira, yo tengo una pregunta en todo este tiempo que tú has visto en cambio de evolución en la tecnología, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te ha impresionado? Pues a mí me han impresionado muchísimo los precios o sea, tanto los cacharros que se pueden comprar hoy en día como los precios. Para que os hagáis una idea, un receptor de radio, vamos a decir así, un receptor, un walkie o cualquier aparato de radio bibanda, transmisor, que hoy puedes comprar por hacer un poco el cambio a dólares por unos $20 aproximadamente, en la época de los 80 equivalía al salario medio de un ciudadano español al mes.
O sea, digamos que ha sido brutal. Y por supuesto que hay equipos que ahora, gracias a la globalización, si algo tiene que tener de bueno es que gracias a esa globalización y a la estandarización en China de la fabricación y el abaratamiento de costes, etcétera, pues puedes tener equipos que antes eran ciencia ficción, que no podrías, analizadores de espectro por $100, o sea, cosas que SDRs. Para mí el SDR, por ejemplo, la popularización de los equipos SDR ha sido quizá en radio la mayor revolución en ese aspecto, ¿no? Porque antes era inviable. Sí existían SDRs antes, en el ámbito militar existen desde los años 90, de hecho, pero no eran asequibles para un estudiante o no eran asequibles para un experimentador, para un hacker, y ahora desde el año 2010 aproximadamente a esta parte, pues volvemos a lo mismo. Puedes comprarte un HackerRF, un SDR RTL baratito para simplemente monitorizar el espectro, decodificar señales digitales, cosas que antes solo ver el espectro era impensable. O sea, solo trabajabas con el oído. Ahora ya ves el espectro y puedes decodificar, puedes incluso aplicar decodificadores a señales complejas, etcétera, que antes pues era audio y poco más, no había más. Bien, algo que a mí me parece como impactante es cómo ha crecido, ahora sí que sea económico el poder comprar ese tipo de equipos. Como tú lo mencionas, hay ciertos sitios digamos, proveedores chinos, que algunos muy básicos, quizá de muy mala calidad, pero que bien sirven para empezar a experimentar, te pueden llegar a costar lo que son 200 pesos mexicanos, o sea, un equivalente como a $10, $15, ya tienes un espectro de pues la gama más baja. Luego esto sube y evoluciona a lo que es el Hack RF, que fue lo que muchos de nosotros como hackercillos del medio, pues ahí estuvimos trasteando. Era muy común que las personas llegaran con este equipo, pero en sus inicios pues era costoso. Estábamos hablando de que te costaba unos 10,000 pesos, o sea, ya subía como a $400 más o menos de inversión, este tipo de cacharritos, y ahora ya está también la Flipper Zero, que hace que todo el mundo pueda tener estos cacharritos en la mano, se los puede esconder en algún lado y andar haciendo travesuras ahí en los congresos de ciberseguridad. ¿Tú qué opinas de esta portabilidad? ¿Qué amenazas o problemas podría tener para un ciudadano en común, por ejemplo, de que le puedan abrir su garage de su casa, de que se pongan a jugar ahí con equipos electrónicos y ya no sea tan caro ese tipo de equipos? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, para empezar, el tema de SDRs, yo diferenciaría lo que son aparatos profesionales, digamos, de los aparatos un poco más de trasteo. Yo diferencio, aparte por la gama de precios también y por su complejidad, pero también se pueden diferenciar para el uso que se le da. Normalmente yo, por ejemplo, los SDRs que utilizo no tienen tanto que ver con el Flipper Cero y todo esto, sino que son más de recepción y que tienen un ancho de banda grande y que permiten un análisis potente de señales. Y bueno, en este espectro tenemos, por ejemplo, el AirSpy. O sea, también hay que advertir que los SDR muy baratos, de esto de $10, pueden causar una mala sensación al principio. Por lo tanto, hay que tomarlo con precaución, porque muchas personas pueden decir, joder, ¿qué mierda es esto? Realmente hay que tener cuidado cuando vamos a lo barato, porque a veces la experiencia, como se dice hoy, la experiencia de usuario es tan mala que hay gente que lo deja porque cree que todos son así. Pero sin embargo, si te compras un AirSpy, por ejemplo, que cuesta ya unos 200, $300 más o menos, eso ya es un señor SDR para recepción solo. Y luego tienen los aparatos ETUS para hacer cosas de telefonía móvil, de 5G, etcétera. Tienen los equipos ETUS que ya nos vamos a precios de miles de dólares, pero que son imprescindibles en laboratorio. Luego tenemos la parte, digamos, más de trasteo, de hacking, de andar por casa, como yo digo, o de proximidad. O sea, de aparatos que son próximos, están en la mesa y puede jugar, hacer ataques sencillos a corta distancia. Yo soy más del análisis de señales a larga distancia, de onda corta, de países que están a otro lado del mundo, de decodificación de señales muy lejanas. Pero para este tipo de hacking sí es verdad que se utilizan estos flippers y los HackerRF, los portapack, que tienen ya de botón gordo para que la gente lo haga y ya está. Yo opino que si tú conoces, digamos, si te interesa la radio, tienes que conocer la radio. Y yo creo que ir directamente a este tipo de cacharros lo que te hace es volverte vago, digamos. No sabes cómo funciona una modulación, no sabes cómo funciona AM, FM, o sea, no tienen la base. Y yo he visto a muchas personas bueno, que hacen sus experimentos y me parece muy bien, pero que luego se le nota la carencia de la base, porque lo que se limitan a repetir scripts o cosas que han visto, que han hecho,
pero que no tienen conocimiento de modulación, de propagación de ondas, etcétera. Entonces, yo creo que se pierden una buena parte. Yo creo que antes de empezar con un SDR es casi imprescindible, a mi entender, comprarse un pequeño receptor de onda corta de 10 o 15 dólares, experimentar con la propagación, escuchar a otros países, o sea, sentir la radio desde la base, ¿no? Y luego, cuando se tengan esos conocimientos, empezar a ver señales, ¿no? Ya en el espectro, cuando tienes un mínimo conocimiento de lo que es una radio. Y mi opinión es que están muy bien, o sea, yo ahora he escuchado que hay países, creo Canadá, creo recordar, y no sé qué país más, Chile también creo que lo quería prohibir. A mí me parece un error, fundamentalmente porque son aparatos muy cómodos para auditoría y para laboratorio y para hacer ciertas pruebas que yo creo que no se le puede poner puertas al campo. O sea, yo no tengo, estoy a favor de casi ninguna prohibición y esta es una muy evidente. O sea, ahora que tenemos acceso a este tipo de tecnología, que aunque no sea la que a mí más me gusta, pues, joder, pues yo entiendo que la gente más joven y la gente que está empezando puede entrar en la radio, en el mundo de la radio por este cacharro. Y eso me parece bien y también para auditar. Me parece que no se va a solucionar nada porque de esa forma también tendríamos que prohibir los cuchillos porque igual que te haces un bocadillo para comer puede matar a alguien. Pero me parece que no tiene ningún sentido la prohibición. Sí la educación, el uso y el control, por supuesto, porque la radio, mucha gente no lo sabe, pero la radio es quizá uno de los medios tecnológicos con más control legal del mundo, o sea, de la historia, ¿no? Porque ya tiene más de 100 años de antigüedad y en la radio todo está legislado. Al igual que tú, por ejemplo, puedes hacer experimentos con una máquina virtual en hacking de sistemas, puedes hacer máquinas virtuales, tienes ya laboratorios en la nube. Para probar ciertas cuestiones de radio es complicado no infringir la ley, porque para captar ciertas señales está prohibido, para emitir está prohibido habitualmente. Entonces, y las multas en España por lo menos son bárbaras. O sea, para que os hagáis una idea, las multas de la Ley General de Telecomunicaciones de emisiones sin licencia y autorización pueden llegar a los 20 millones de euros. 20 millones de euros. No está para aplicarse a un particular, por supuesto, esa multa, porque es inabarcable para cualquier particular prácticamente, pero sí para, por ejemplo, empresas que emiten sin licencia y todas estas cuestiones. La ley es muy, muy dura en la radio. Entonces, hay que tener cuidado con estos dispositivos, vigilarlos, pero no cortar las alas a la gente para que aprenda y experimente con ellos, que yo creo que es la base del hacking, ¿no? La experimentación y la práctica. ¿Qué recursos recomiendas para ahora sí que aprender y practicar todos estos temas de radio hacking, de telecomunicaciones? Ahora sí que, por decirlo, en un entorno controlado sin que podríamos llegar a tener problemas legales. Pues yo creo que un paso importantísimo, como no sé si lo sabéis, pero los primeros hackers eran radio hackers. De hecho, voy a contar la anécdota, siempre la cuento, de que el primer troleo, el primer hackeo de la historia tecnológica, si consideramos que el hacking es una comunidad de compartir conocimientos tecnológicos, una comunidad tecnológica, la primera tecnología fue la radio y por tanto podemos decir que los primeros hackers no tenían ordenadores, tenían radios. Esto pasó con Marconi. Marconi, cuando inventó la telegrafía sin hilos, ya hace más de 100 años, pues resulta que, bueno, iba a hacer una demo, iba a hacer una especie de prueba de concepto en la que él se iba a ir a Purdue, a una bahía en el Reino Unido, iba a transmitir unas señales de telegrafía de Morse sin hilos hacia la Sociedad Real Geográfica de Londres, que había una serie de personajes de la época de mucho nivel económico y de mucho nivel social en Londres, y ahí estaba Fleming, que era su mano derecha, iban a hacer una demostración de cómo iban a transmitir un mensaje por ondas, ¿vale? Que en aquel entonces os podéis imaginar que era brujería, era magia negra, eso no sabía nadie cómo existía, ¿no? Y era una revolución total. Pues bueno, había un señor que se llamaba Neville Maskelyne, cuya familia se dedicaba al ilusionismo, además, eran magos, y luego trabajaron haciendo tanques de estos inflables en la Segunda Guerra Mundial de atrezo para engañar, para engañar al enemigo y tal. Era muy curiosa la familia, y él lo que se dedicó es a interferir, a hacer una especie de man in the middle, y lo que hizo fue mandar un mensaje en telegrafía que decía algo así como ratas, 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 hay un italiano bajito que os está tomando el pelo, ¿vale? Y ese fue el primer. Luego hubo muchas discusiones en los periódicos de la época, insultándose y tal, le llamaban vándalo, en vez de hacker, como no existía la palabra, le llamaban vándalo tecnológico, ¿no? Y cosas así. Se dice que le pagó la compañía de telegrafía con hilos, porque daros cuenta que Marconi inventó algo que iba a arruinar la compañía de telegrafía con hilos. Los barcos de la Armada, por ejemplo, de la Armada inglesa,
cuando estaban en el mar para comunicarse llevaban hilos tirados por el mar, o sea, llevaban un cable. Entonces, esto iba a arruinar a la compañía de telegrafía con hilos, porque iba... Y dicen las malas lenguas por ahí, que fue el primer Black Hat porque alguien le financió la antena y le financió ese experimento para que no saliera bien, para dejar en ridículo a Marconi y que no saliera bien. Yo no sé si es verdad o no. La cuestión que el hacking empezó así. Y yo creo que los primeros hackers de la historia eran radio hackers. ¿Qué es lo que yo recomiendo, al hilo de la pregunta que comentabas, para las personas que se quieran iniciar? Pues ser radioaficionados. Eso es lo que recomiendo. Sacarse la licencia. En cada país hay una legislación, pero son todas muy similares. En España, por ejemplo, pues antes era bastante más complicado porque había una serie de niveles. Tenías que acceder por experiencia y con pruebas de telegrafía al oído y, bueno, una serie de cosas bastante complicadas hoy en día, ¿no? Pero ahora se ha resumido en un examen tipo test, básicamente, y es muy, muy asequible. Tanto a nivel de dinero, no sé lo que cuesta la tasa, pero vamos, es súper barato. Y yo les recomendaría esto porque van a tener acceso con esta licencia a poder transmitir legalmente en un montón de frecuencias y experimentar con modos digitales, porque no hablamos de voz. Cuando hablamos de la radioafición, la gente se imagina gente en un camión hablando por una emisora. No, estamos hablando de la radioafición técnica experimental en la que hay personas que se construyen sus equipos. De hecho, hay una cosa que poca gente sabe también, y es que en España, no sé si en otros países, pero en España los únicos que pueden construir sus propios equipos de forma legal de radio son los radioaficionados. No hay ninguna otra, hasta una empresa, por ejemplo, cuando hace un equipo de radio, tiene que pasar una homologación. Los radioaficionados tenemos la libertad incluso de poder fabricar los equipos, eso sí, responsabilizándonos del cumplimiento de las características técnicas obligatorias. Es decir, que tú puedes fabricarlo, si lo fabricas mal y emite en zonas no autorizadas, con potencias no autorizadas, con armónicos que están mal reglados, te puede meter una buena multa, pero es experimentar y con modos digitales, no solo se pueden mandar emails, se pueden mandar fotos. O sea, me refiero, la radio no es hablar por voz, la radio es mucho más que eso. Yo empezaría por ahí, por sacar la licencia, comprar libros de la licencia de radioaficionado y irme a una asociación, un radioclub de radioaficionados, que son gente muy abierta, y empezar a trastear con un pequeño walkie, con un walkie asequible de $20 al principio, luego un receptor de onda corta, ya luego si queremos una emisora, un transmisor ya potente de onda corta, y haciendo nuestras antenas. Esa es la mejor forma, y luego ya progresar, porque hay tantas cosas en la radio que os puedo asegurar que en 40 años yo nunca me he aburrido y todavía hoy me levanto todos los días y hay cosas que no sé, por suerte, y que me cuenta algún compañero. Oye, pues ahora estoy haciendo satélite tal, ahora estoy haciendo rebote lunar. Hay gente que se comunica rebotando la luna. O sea, me refiero que hay un montón de historias que son inabarcables, ¿eh? O sea, es tan grande como la informática o más. Yo tengo una pregunta. De lo que tú haces, ¿qué es lo que más te apasiona o te motiva a seguir? Porque tú acabas de decir ahorita que es un mundo que está en constante evolución también, como la informática. O sea, ¿qué es lo que a ti te mantiene como seguir enfocado en eso? Pues un pensamiento quizá un poco romántico, vamos a decir así, de que a lo mejor esto se va a ir a la mierda un día, o sea, Internet, ¿no? Como lo conocemos. Y la radio es un medio que puede evitar, en muchos casos, puede evitar que todo caiga. Es decir, de hecho, en España y en todos los países existen radios de protección civil, en redes que están controladas a veces por el gobierno, a veces de radioaficionados. Nosotros, como radioaficionados, estamos obligados, en caso de catástrofe natural o de cualquier incidente en el que caigan las comunicaciones, a prestar, a ceder al Estado, al bien común de la sociedad, nuestros equipos y conocimientos para restablecer las comunicaciones. Yo, de hecho, he trabajado en ello. Y lo que me llama la atención es la posibilidad, o sea, yo cuando veo a la gente, pues yo qué sé, por internet tienen un ISP, un proveedor de servicios, un satélite, que si Starlink, que está fenomenal todo, yo no tengo nada en contra de eso, por supuesto, sea al revés, pero yo pienso, joder, pero si nosotros somos capaces de comunicarnos con 5 vatios con el resto del mundo. O sea, solo con nuestro equipo, nuestra antena y otra persona al otro lado del mundo. No hay más. No tengo que pagar, entre comillas, no tengo que pasar por un ISP. Daros cuenta, por ejemplo, que en las primaveras árabes, cuando empezaron las primaveras árabes, el ejemplo más claro fue Egipto. Egipto, Hosni Mubarak, cortó todas las comunicaciones de Internet. Le dijo a sus proveedores de servicios que no querían que se retransmitiera ninguna manifestación. Por tanto, les dijo que cortaran el BGP, o sea, hicieron una redirección de BGP, lo dejaron a cero. Los únicos que pudieron sacar noticias a los periodistas exteriores, a la BBC y a otros medios, fueron los radioaficionados. No había ninguna manera de sacar noticias. Entonces, a mí me apasiona mucho lo resiliente que es esa comunicación.
y bueno, su facilidad de uso también en algunos casos, o sea, sin contar con terceros. A mí es una de las cosas que me motiva. Bien, David, eres coautor de 2 libros muy interesantes. Uno tiene que ver con hacking práctico de redes Wi-Fi y radiofrecuencia, y el otro como tal en hacking de ingeniería social, que pues es la técnica quizá más utilizada a lo largo del mundo para poder hacer este engage cuando estás haciendo quizá desde pentesting, red teaming hasta los black hats que andan ahí haciendo phishing. Pero ¿cómo fue ahora sí que el proceso de creación de estos libros, el colaborar con los otros autores, recopilar la información hasta pues tener ahora sí que esta versión final publicada? Platícanos un poquito. Pues sí, bueno, ya fue hace unos años y bueno, surgió la oportunidad de trabajar con esta editorial. Yo ya escribía porque, bueno, yo escribía, poca gente lo sabe, pero yo escribía terror antes. Yo a nivel de hobby, pero ya a nivel profesional también he publicado cosas relacionadas con el terror hace muchos años, ¿no? Y escribía la parte técnica por temas profesionales. Al final nos juntamos un grupo de amigos de Mundo Hacker y decidimos hacer una colección de libros y cada uno hizo un poco el libro en el que más estaba metido, ¿no? Entonces nos juntamos a escribir. Es difícil coordinarse, eso es una cosa importante. El segundo libro de Ingeniería Social yo lo disfruté muchísimo porque eso fue, una cosa que tenía en mente. Nunca habíamos escrito, no había nada en español de Ingeniería Social, curiosamente, hasta que hicimos ese libro. Sí que había libros en inglés y libros buenos, pero en castellano, en español, no había ningún libro y un compañero de trabajo y yo nos propusimos, joder, que nos gustaba, además nos apasionaba el tema de Ingeniería Social. Más coincidió que poco antes había estado Kevin Mitnick con nosotros en Mundo Hacker, aquí en Madrid, y no sé, se juntaron una serie de cosas que decidimos hacerlo, pero fue un proceso, sobre todo el de ingeniería social, bastante complejo de coordinación y también de tiempo, porque uno tiene unas obligaciones y escribir un libro lleva mucho tiempo y por supuesto no está pagado, o sea, me refiero, no sostiene nunca, no se hace por interés económico porque de escribir no se puede vivir, o sea, entonces, bueno, ese fue el proceso, pero muy bonito, ya digo, porque queríamos ser un poco los pioneros en escribir algo de ingeniería social, aunque fuera muy humilde, tampoco es un gran libro, ¿no? Pero es por lo menos un libro para iniciarse en tema de ingeniería social hecho por españoles, ¿no? En lengua española. Bien, estaba viendo justamente aquí en tu perfil de My Public Inbox, el que también, pues, has dado algunas charlas, conferencias y has publicado información acerca de lo que viene siendo SIGINT, que es Signals Intelligence, pero ¿podrías explicarnos más acerca de lo que es y en qué consiste Signals Intelligence? Pues sí, la inteligencia de señales comprende varias disciplinas, pero así de forma muy global. Es una parte normalmente militar, es un término militar que se emplea en la terminología militar, pero sería como la inteligencia de las comunicaciones, tanto humanas como no humanas. Es decir, lo que se hace con el SIGINT es recoger señales radioeléctricas, del espacio radioeléctrico. No tienen por qué ser, volvemos a lo mismo, voz. Hay una que se ocupa de comunicaciones humanas, que es el COMINT. El COMINT se ocupa de las conversaciones a través de radio, a través de teléfonos, o sea, todo lo que sea interceptar comunicaciones cuyo origen y destino son humanos, digamos, humanos que se comunican, cuyo fin es comunicar, ¿no? Y luego hay otro tipo, el INT y otro tipo de inteligencia de señales que se ocupan de la inteligencia de señales no humanas, por ejemplo, de sistemas de armas, de radares, de pulsos de otro tipo, que no tienen nada que ver, son señales muy complejas a veces. Por ejemplo, pues OTHs que existen, por ejemplo, en onda corta hay unos sistemas que se llaman OTHs, que son radares sobre el horizonte. Eso lo puede escuchar cualquiera de los que nos está viendo, ¿eh? No es nada, no hay que tener unos grandes conocimientos, solo hay que moverse por onda corta con un SDR y vas a ver una serie de señales que son muy características, enormes, que con un ruido enorme y además con un ancho de banda enorme y bastante fáciles de reconocer en el espectro. Y si analizas un poco la ves, y son OTH, que son, por ejemplo, radares que se encargan de detectar lanzamientos de misiles intercontinentales. O sea, cuando sabéis que los radares normalmente ven en el horizonte, pero ¿qué ocurre cuando si te tiran un pepino nuclear, cuando lo ves en el horizonte ya te da igual, no puedes reaccionar de ninguna manera, ¿no? Es tarde, ¿no? Entonces se inventaron en los años 60, 70, sobre todo en la Unión Soviética, uno muy famoso se llamaba el pájaro carpintero ruso, por si queréis buscarlo, el Russian Woodpecker, que lo escuchábamos cuando éramos pequeños y ahora siguen existiendo Irán, Rusia, China, Reino Unido, hay muchos radares sobre el horizonte y se ocupan de eso, de detectar por la estela que dejan en la ionosfera los misiles intercontinentales, lanzamientos, predecir
como si fuera un antivirus, ¿no? Dar un porcentaje de posibilidades de que eso sea un pepino que te han tirado desde otro país. Eso sería un ejemplo de ELIN. Y en el SIGINT, pues es el análisis de señales de comunicaciones. Pues, por ejemplo, en un conflicto bélico en Ucrania, pues, por ejemplo, la inteligencia ucraniana, el análisis de las señales de comunicaciones militares rusas, por ejemplo. No debemos confundir esto con criptoanálisis, porque las comunicaciones normalmente militares van cifradas. El analista de señales, o sea, lo que hacemos los analistas de señales es caracterizar técnicamente la señal y nos ocupamos de hacer un informe, un producto de inteligencia en el que yo digo, tiene este ancho de banda, esta modulación, estos baudios por segundo, creemos que es este tipo de señal, porque daros cuenta que hay miles de tipos de señales. Hay señales que incluso, como los animales, ¿no? Las especies nuevas, que ni siquiera conocemos. Entonces es muy complicado, hay que caracterizarlas bien y digo, pues bueno, yo creo que por estos elementos, creo que se trata de una señal, por ejemplo, de un submarino que está en inmersión y que, yo qué sé, está en onda larga y que puede provenir de Sebastopol, me lo invento, ¿vale? O sea, eso es lo que se encarga. Ahora, el mensaje, el payload de lo que lleva dentro, si va cifrado, obviamente tiene que ir a criptoanálisis. El analista de señales solo caracteriza la señal, su posible fin, su posible uso, su posible propietario, su posible destino, todo esto con un porcentaje de fiabilidad X, porque no se puede aseverar. Muchas veces cuando ves una señal no puedes aseverar a ciencia cierta cuál es su uso, ni siquiera a veces el tipo de señal que es exactamente. Yo aquí tengo otra pregunta. ¿Tú qué le recomendarías a una persona también que le gustaría adentrarse al mundo de lo que tú haces? O sea, ¿por dónde empezar? ¿Qué cosas iniciar o dónde partir? ¿Pero te refieres al análisis de señal o te refieres en general a la radio? ¿A No, qué en te refieres? en la radio. Pues en general lo que decía antes, el estudiar un examen de radioaficionado, juntarte con gente de la comunidad de radioaficionados, radioclubs que tengáis en vuestro país, gente que sepáis que tiene licencia, que experimenta con radio a nivel de radioaficionados legalmente, porque ese es el camino legal y es el camino además que más puertas te va a abrir para no cometer cosas ilegales y también para aprender, porque realmente se aprende un montón de otras personas que van a compartir contigo conocimientos y además que el hecho de que tú practiques haciendo tus antenas, incluso si te atreves y sabes de electrónica, tus propios equipos y también hagas contactos internacionales, por ejemplo, con otros países, pues es un tema o manejar, por ejemplo, modos digitales, que son muy interesantes. Hay un montón de modos digitales que tienen que ver con la informática también, que están también transmitidos a través de un modem, de un radio modem, a través de un ordenador también, en el que se puede experimentar y no hace falta tampoco infringir ninguna ley ni ir a lo loco, ¿no? Sino que puedes ir guiado a través de eso de la radioafición, que es el camino natural a veces para esto, o el más sencillo, creo yo. Bien, en una de las entrevistas que te realizó Adastra, me pareció muy importante una pregunta que hicieron por ahí y lo que conllevó, que es, bueno, en nuestro país, en Latinoamérica y demás, tenemos el grave problema de los cárteles y personas dedicadas a, pues, cuestiones ilegales, que creo que, pues, se pueden meter precisamente a la radio, no necesariamente van a tener una IP, o sea, siento que a veces este surveillance masivo del Internet o militarización de la misma, a veces pues no desenlaza en lo que se necesita, que pues ellos se van a estar comunicando con un radio, ¿no? Posiblemente en alguna frecuencia. Si nos explicas un poquito cómo hacen ellos y cómo podría ser las policías para detectarlos. Pues bien, esto es una buena pregunta. Yo, de hecho, he escrito mucho sobre ese tema porque me apasiona, sobre todo, he dado muchas charlas sobre esa temática, tanto a nivel de narcotráfico como a nivel de otros niveles de servicios de inteligencia. Tenemos que tener en cuenta que quien más seguridad en las comunicaciones tiene es quien se la juega con las comunicaciones. ¿Y quién se la juega? Pues grupos de narcotráfico, por supuesto, pero también servicios de inteligencia, grupos terroristas, grupos militares, paramilitares, o sea, hay muchos grupos, radios clandestinas en ciertos momentos de la época en Latinoamérica, por ejemplo, ha habido grandes radios como Radio Venceremos, por ejemplo, y radios clandestinas en la selva que bien eran de la guerrilla o de paramilitares. O sea, a mí me encanta analizar esto porque todos tienen un punto en común y es que con la comunicación se la juegan. Entonces, probablemente los que más saben de comunicación son ellos, tanto a nivel de lo que tú decías, de cárteles, como también a nivel de policías, etcétera, porque casualmente casi todos utilizan mecanismos parecidos. Normalmente, mecanismos para pasar desapercibidos, cifrando muy bien las comunicaciones,
suelen gastarse el dinero. Por ejemplo, si hablamos de terrorismo, que es el caso más paradigmático, cuando pasaron los atentados de París, hace ya años, yo me acuerdo que cuando reivindicaron el atentado salían una especie de desierto unos terroristas del ISIS y se veía que uno de ellos llevaba colgando un walkie que era muy fácil reconocer, de una marca japonesa, pero una marca tope de gama, una marca de las mejores que existen. Los radioaficionados a veces lo utilizamos, pero no tanto porque es muy caro, es muy profesional. Entonces, pues eso te hace, con ese image, cuando tú ves las imágenes, hemos estudiado, por ejemplo, la guerra de Ucrania a través de las imágenes de los equipos, tanto de mercenarios como de tropas regulares, te da la sensación de que dices, este tío sabe de lo que está haciendo, porque lleva un equipo japonés que seguramente está cifrado en AES y que sabe que sabe lo que está haciendo. Y en el narco y en otros grupos, y en los servicios de inteligencia, por supuesto, también, saben cómo deben comunicarse con seguridad, tanto a nivel de tener también medios económicos y humanos para poder hacerlo, y es muy interesante estudiar este tipo de grupos a nivel técnico porque ofrecen novedades y ofrecen siempre pues información muy útil para seguridad en comunicación, independientemente de que la actividad que hagan sea ilícita, reprobable o no reprobable, o terrorista o lo que sea, da igual. Pero para nosotros a nivel técnico es súper interesante el estudiar esas comunicaciones porque ellos lo utilizan, como tú bien dices, mucho, sobre todo los walkies, los portátiles, y normalmente con una medida de seguridad bastante importantes. No es en todos los casos, porque ha habido casos, por ejemplo, en terrorismo, en el que llevaban walkies chinos de estos de marca china de 30 euros o de 30 dólares. Pues bueno, sí, también, pero no es la tónica. La tónica, si veis en cárteles de cualquier tipo, en cualquier país, o de cualquier otro tipo de comunicación que tenga que ser muy segura, normalmente llevan equipos DMR cifrados en AES, llevan equipos, o pueden llevar equipos Tetra en algún caso, aunque es bastante menos común, o pueden incluso evitar el uso de la radio totalmente. O ya ha habido un movimiento en temas terroristas en los que ya no se fían ni de eso, porque daros cuenta que triangular una señal de radio es bastante sencillo, entre comillas, con los medios actuales es bastante sencillo. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay muchos de estos grupos que tampoco les importa que les triangulen, o sea, que me refiero que tampoco les importa, y también es cierto que hay algunos que, como actúan en connivencia con la policía o con otros grupos, se saltan la seguridad de la policía o de otros elementos de seguridad porque puede que haya infiltrados dentro de ellos. Entonces, digamos que las comunicaciones siempre están monitorizadas de una forma o de otra, tanto de los grupos de delincuencia como de los grupos que luchan contra la delincuencia. Es una especie de ratón y gato, pues constante, ¿no? Pero que nos da mucho material técnico para poder estudiar, que es muy interesante. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que tú te has enfrentado durante tu trayectoria profesional o haciendo un trabajo de radio hacking o un trabajo de inteligencia en todo este tema de SIGINT? Que tú hayas dicho, híjole, es que esto me ha resultado un quebradero de cabeza, es que me cuesta demasiado trabajo tratar de conseguir, ¿no?, el objetivo. ¿Cuáles han sido esos momentos? Pues han sido varios. Bueno, hay uno de ellos bueno, que no puedo contar, ¿vale? Pero que me llevó años hacer. Y bueno, quizá ese es el que más orgulloso quizá he estado, ¿no? Bueno, no solo yo, sino gente que colaboró conmigo, pero bueno, curiosamente son de esas cosas que no puedes contar, ¿no? En cuanto a trabajos un poco más públicos, por ejemplo, pues sí que, por ejemplo, me costó bastante un trabajo que hice sobre la radio clandestina, ¿no? En la que me hice un poco pasar por periodista sin serlo, y me asesoré con periodistas también para poder llegar a las personas que operaban radios clandestinas a lo largo de la historia, sobre todo en Latinoamérica. Me llegué a entrevistar, por ejemplo, con Carlos Enríquez Consalvi, con Santiago, que era un jefe de la guerrilla del Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, y que era el director de Radio Venceremos, y me contó cosas interesantísimas sobre cómo intentaban esquivar la triangulación de la CIA en la selva cuando estaban en plena guerra civil en El Salvador, y presumía, claro, porque es cierto, de que fue la única emisora clandestina que trabajó en territorio nacional en una guerra civil y que nunca, en todos los años que duró por desgracia muchos años esa guerra civil, nunca fueron apresados, ¿no? Y estuve hablando con personas de la Junta Militar Argentina que hicieron operaciones psicológicas. Me tiré casi un año y pico en esta investigación, hablé con políticos nacionalistas españoles. Bueno, fue una investigación que me costó mucho por el tema de confianza, ¿no? De llegar a poder entrevistarte con estas personas, bueno, con confianza de que yo normalmente
yo lo que necesito es información técnica. O sea, a mí me importa, entre comillas, un pito para qué utilizaban esa técnica. No, yo ahí no me meto, no tengo ese cometido, pero sí, por ejemplo, el análisis de señales, por ejemplo. Hay señales que nos han llevado años, el poder saber aproximadamente de dónde pueden provenir esas señales, pero investigaciones de escuchar cientos y cientos de veces la señal, analizar cientos de veces la señal, compartir conocimientos con otros compañeros para elaborar hipótesis. Al final, cuando sabes qué es, lo identificas y compruebas además con otras fuentes de inteligencia que esa señal es lo que tú pensabas después de tanto tiempo, es también te siente bastante bien, aunque muchas veces pues tampoco es una cosa que publiques o que hagas, ¿no? Pero yo creo que detrás de cada charla, que yo intento que te lleven trabajo detrás, o sea, cada charla tiene un elemento histórico. Hay charlas en las que he hablado de esto que decíamos, de comunicaciones encubiertas para grupos clandestinos, paramilitares, en conflictos bélicos, en comunicaciones de servicio de inteligencia, comunicaciones clandestinas de servicio de inteligencia, como por ejemplo la Red Gladio, que me tocó durante un tiempo también investigar. Restauramos un equipo de Gladio utilizado supuestamente por redes clandestinas de la OTAN en Europa en los 80. O sea, te podría mencionar muchas cosas que a lo largo de los años la verdad que han sido un reto apasionante, pero sí que ha desgastado también. Bien, a mí me parece muy interesante este contexto de, pues, cómo desde guerrillas hasta más, pues, están buscando como ese anonimato en la red. Por aquí también he visto que existe esa técnica de hacer micrófonos láser y también, pues, hay hasta ya teorías más avanzadas en un futuro de lo que podría ser armas norcoreanas, de satélites espías. También se dice por ahí que Elon Musk quiere hacer lo mismo. Y que pues ya se está llevando un poco al espacio la tecnología bélica por parte de países independientes para poder hacer cosas quizá más avanzadas. Ahora sí que por desconocimiento propio de las señales y demás, no sé si nos podrías platicar un poquito qué tan complicado podría ser hackear un satélite o si uno de estos equipos en realidad podría tenernos intervenidos a todo el país de una manera sencilla. ¿Es esto posible o es un poco más ficción? Bueno, tiene un poco de todo. Realmente la gente ya no se acuerda, porque fue hace muchos años, pero Ronald Reagan, en los años 80 en Estados Unidos, ya hizo un programa que le llamaron la Guerra de las Galaxias. No sé si los que seáis más mayores os acordáis. La Guerra de las Galaxias era un programa de armamento llevado al espacio y pues de armas de disparos entre satélites. Las cosas la historia es cíclica, siempre da la vuelta. Ha habido programas de inteligencia, curiosamente, muy interesantes de los que casi nadie conoce nada, que son públicos, que no son cosas secretas, y sin embargo no nos fijamos en ellos, que yo creo que tienen una importancia ya. Lo voy a intentar resumir porque es un tema muy largo, ¿vale? Pero existía una empresa en Suiza, se llama CryptoAG, que tuvo un escándalo hace pocos años, se llama CryptoLeaks, porque esta gente lo que hacía, tiene una historia muy chula, cómo se conocieron. Boris Hagelin, que era el dueño de la empresa, conoció a otra persona en Estados Unidos, era de origen en el Imperio Ruso, nació en los años, a principios del siglo XX, por supuesto, y conoció a la que luego fue el director de la NSA, de la primera NSA, y se hizo rico vendiendo máquinas de cifrado, para que todo el mundo lo entienda, parecidas a la Enigma alemana, pero más pequeñitas, como portátiles, en la Segunda Guerra Mundial. Máquinas para el ejército estadounidense. Se hizo rico. De hecho, yo creo que era la empresa de cifrado más importante del mundo, y ha sido la más importante del mundo. Para que os hagáis una idea, vendía máquinas de cifrado diplomático y militar a más de 130 países, o sea, prácticamente a toda la humanidad, salvo 4 o 5 países específicos, ¿no? Que también es curioso que esos países no les compraran, por algo sería. Bueno, luego se descubrió que esta empresa, era la propiedad, el accionariado, la propiedad real de la empresa la tenía la CIA. Es una empresa de la CIA, realmente. ¿Qué hacía? Pues lógicamente tenía un modelo de máquinas que era robusta, que era muy buena para Estados Unidos, por supuesto, y para aliados. Primero estuvo también con el BND, con el Servicio de Inteligencia Alemán. Estuvieron juntos, ya el BND le dio un poco miedo ya a partir de ciertos años y le dio miedo que se le fuera de las manos, abandonó el proyecto, parece ser, según todas las indicaciones, y la CIA sí que siguió con ese camino, se hizo propietaria total de la empresa y vendía máquinas trucadas, básicamente, lo que vendía, imaginaros, vendía a Irán máquinas. O sea, esta empresa suiza, CryptoAG, vendía máquinas
a Irán, o sea, que era el enemigo número 1 de Estados Unidos, y os podéis imaginar lo que llevaba la máquina. Bueno, os podéis imaginar la guerra de Malvinas, Libia, toda la época de los 80 con Bush en Latinoamérica, Operación Cóndor, todo lo que ha pasado en el mundo en el siglo XX prácticamente y principios del XXI, ha sido monitorizado por la CIA solo con estas máquinas. Por lo tanto, ¿por qué cuento esto? Porque no tenemos que irnos ni siquiera a satélites extraños que nos monitorizan, que por supuesto lo hacen, pero es que esto viene de muy largo y no sabemos hoy en día en nuestros, y esto es una cosa, no me gusta ser conspiranoico, pues no lo soy nunca, pero sí que hoy no sabemos lo que tenemos instalado en nuestras redes. Sabéis que Internet al final es un conjunto de máquinas que enrutan tráfico por ahí en BGP y hacen unas ciertas cosas, y nosotros no sabemos qué hay metido en muchas de esas máquinas. ¿Quién sabe si dentro de 20 o 30 años hay un cripto AG de otro tipo, ¿no? O sea, no hace falta. Yo creo que tampoco hace falta grandes tecnologías ni grandes satélites. Es mucho más sencillo que todo eso. Ya está inventado. Hubo incluso muchos años antes de Cristo AG la operación Venona, en la que reventaron el cifrado de un solo uso por falta de seguridad operacional de la Unión Soviética, por ejemplo. Hay muchos casos enormes. Esta operación de Cristo AG es brutal. O sea, imaginaos que todo el tráfico militar y diplomático secreto de top secret del mundo estaba siendo monitorizado prácticamente a tiempo real porque la sociedad no era suiza, en realidad era de la CIA, era una empresa pantalla. Entonces, sí que creo que nos monitorizan. No creo que sea tan fácil, o sea, no hay un botón en el que todos estamos. En primer lugar, porque no les interesamos. La mayoría de nosotros, la mayoría, no sé en qué casos, ¿no? Hay mucha gente que a mí me dice, como me dedico a estos temas, pues tengo muchas consultas un poco extrañas, ¿no? De que hay gobiernos que les siguen, tal. Yo os aseguro que si todo el mundo que me ha dicho a mí que su gobierno les sigue, les estuviera siguiendo, no tendrían agentes para seguir a tanta gente. O sea, no hay recursos. Entonces, bueno, hay un poco de ficción, pero sí es cierto que la tecnología ya era buena antes. Imaginemos ahora lo que puede ser, o sea, es brutal, pero claro, tiene que tener algún interés real. O sea, no es, la vigilancia masiva es más bien con motivaciones económicas y de perfilado, de pérdida de privacidad, que me parece también muy grave, pero este espionaje que la gente piensa que le están espiando a él normalmente obedece más a algo paranoico que, salvo casos, por supuesto, de periodistas, de activistas y de gente que sí que está en el punto de mira de agencias de inteligencia que van a hacer todo lo posible, como adversarios duros que son, para conseguir espiarles. Pero es que es a lo que se dedican. Todavía me sorprende a veces cuando la gente dice, qué escándalo, la NSA estaba espiando. Claro, es que se dedican a ello. Es que se dedican a ello, por suerte, por desgracia, es así, ¿no? Entonces yo no me sorprendo tanto, es que les pagan para eso, ¿eh? O sea... Sí, claro, ellos se dedican a todo ese tema, ¿no? Ellos le dicen, pues más que nada, inteligencia, estar realizando trabajos de inteligencia. Y pues bien, hablando sobre estos temas, he visto que también has dado charlas, conferencias en grandes eventos, ¿no? Como viene siendo, pues, ShellCon, RootCon, CyberWorld, DevCon, CoronaCon, etcétera. ¿Cómo ha sido tu experiencia dando conferencias en todos estos grandes eventos bastante relevantes en todo este ámbito de la ciberseguridad y del hacking? Pues la verdad que muy enriquecedora. De hecho, hoy he puesto un tweet sobre eso, porque ayer haciendo limpieza, estaba haciendo limpieza y tal por la tarde, y me encontré una bolsa enorme que es donde yo, sin darme mucha cuenta, siempre voy dejando las acreditaciones de los congresos. Y volqué la bolsa y es una montaña entera de bolsas porque ya son muchos años, y pensé, joder, qué cansado estoy y qué viejo estoy. También las dos cosas, qué cansado y qué mayor me hago, y también la cantidad de cosas que he aprendido yo haciendo esto, porque realmente lo digo y no lo digo por falsa humildad, es cierto, yo he aprendido mucho más en este camino de la gente que me ha ido a ver que de lo que yo les he podido enseñar a ellos. Yo estoy totalmente seguro. He conocido gente increíble, hackers de todo el mundo, de todo tipo de personas, estudiantes, gente joven, gente muy mayor, apasionada, gente que ya no está, por desgracia, y que ha hecho un montón de cosas importantes por la comunidad, políticos. O sea, he conocido a todo tipo, me ha llevado a países que no creía nunca que iba a poder estar en estos países, y ha sido, yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, con total seguridad. Sí es cierto que es cansado, o sea, que las personas que se dedican a esto a veces te pueden meter en una vorágine y pasa una cosa, no saber decir que no. Yo no sé decir que no, es difícil que yo diga que no. Entonces, a veces porque el sitio es muy grande, es un congreso muy grande, que es un honor que te inviten, y también lo contrario,
porque sea muy pequeño, porque dice, joder, esta gente que está empezando o que es más pequeño, ¿cómo le voy a decir yo que no voy? O sea, y al final, ¿qué pasa? Que por unas y por otras, al final acaba yendo a todo y ha habido años bastante durillos porque tienes que compaginarlo con tu trabajo, con tu viaje de trabajo, con tu familia, porque uno ya tiene hijos, tiene historias y es complicado, pero yo creo que seguramente yo animo a todo el mundo bueno, que experimente también en el tema, que sea humilde. Yo creo que eso es importantísimo. Siempre que salga delante de los demás, piense que seguramente entre el público hay alguna persona o varias que saben 3 veces más que él y que intente escucharle, o sea, y que sea en modo colaborativo y que siempre sea desde el punto de vista humilde de compartir conocimiento real, no copiar a otros o no hacer cosas que bueno, que no aportan realmente valor. Pero vamos, cansado, pero merece muchísimo la pena, sin duda. Bien, David, ¿hay alguna cosa que te guste hacer aparte de hackear y aparte de andar aquí en este mundillo de radioaficionado? ¿Algún hobby o pasatiempo? Pues sí, me gusta mucho el arte, me gusta mucho escribir. Escribir, de hecho, llegar a escribir profesionalmente ficción, terror, porque es algo innato, no sé por qué, no he ido a talleres de escritura ni nada, siempre se me da bien escribir, pero terror solo. O sea, realmente he intentado escribir otras cosas, en ficción, por ejemplo, en novela y tal, se me da muy mal. Entonces, en esto en ficción he escrito terror, soy un lector compulsivo, o sea, leo muchísimo, ahora ya menos, pero tengo una buena biblioteca y sobre todo pues me gusta escribir, leer mucho y el arte románico, me gusta mucho el arte medieval y la simbología medieval en España, por ejemplo, en España y en otras partes de Europa, me gusta mucho la simbología medieval y la representación del románico, sobre todo del arte románico, de la Edad Media, a nivel de simbología, de arquitectura, de cantería, porque también tiene que ver algo con el hacking, ¿no? Los primeros maestros canteros fueron los masones, ¿no? Fueron los que ahora conocemos por masones, que tenían cofradías de canteros donde se compartía el conocimiento con una serie de requisitos y velaban porque no les chulearan, porque no les jodieran y ellos estaban muy cohesionados y tenían una serie de normas internas, muy secretas, vamos a decir así, para preservar ese conocimiento, ¿no? Y tiene algo que ver también el arte medieval tiene bastante que ver con el conocimiento oculto, con el conocimiento desvelado y con la simbología, ¿no? Tiene que ver con la informática también, de alguna manera, y con la representación de símbolos. Y bien, ¿podrías ahora sí que platicarnos cómo ha sido la experiencia de escribir estos libros tan interesantes que has sacado con la editorial de pues Mundo Hacker y demás? Sí, como dije antes, pues ya comenté antes un poco el proceso, que bueno, realmente es una cosa que planteamos entre unos amigos, que intentamos coordinarnos lo máximo posible, que es muy complicado, sobre todo en remoto, coordinarse para escribir, se gasta mucho tiempo, pero era también una ilusión que nos hacía escribir en idioma español, porque es una espinita también, ¿no? Que el español es el segundo idioma del mundo por hablantes y nos cuesta mucho encontrar información en español, a nivel de hacking y a nivel técnico y a nivel de todo prácticamente. No deja de ser curioso el complejo que tenemos los hablantes de español con nuestro propio idioma, ¿no? Que me parece que es tan importante o más que cualquier otro y que nos pareció bien el poder escribir también en español para la comunidad hispana y que todo el mundo pudiera leer cosas que no eran mejores ni peores que las que habían escrito anglosajones o en otros idiomas, pero bueno, nos apetecía ser un poco pioneros y escribir de estos temas en castellano. Fue un proceso de desgaste también complicado y de mucho tiempo, pero bueno, mereció la pena, ¿no? Mereció la pena. Y bien, David, antes de irnos, yo sí tengo una pregunta a carácter personal que no pretendo que le expliques a profundidad por el poco tiempo que nos queda, pero hay dos proyectos que me llaman mucho la atención. Uno es un concepto y uno es un proyecto, uno que se llama SETI at Home, que consiste en analizar señales que posiblemente no vengan de este planeta. Creo que incluso hay en Panamá una gran antena que se dedica a estar tratando de pues captar estas señales. Ese es lo que me gustaría que comentaras. Y otro es con respecto al concepto de las psicofonías, que es, ahora sí que poner ahí a escuchar un radio y que pues intervenga o se escuche algo que no está precisamente en este plano. ¿Qué tanto a veces esas psicofonías, a lo mejor desde tu punto de vista técnico, podrían ser en realidad intervenciones de radio de otro tipo de equipos y no en realidad voces del más allá?
No sé, ¿qué opinas de estos dos proyectos o de estos conceptos? Pues SETI, por ejemplo, son ambos, me alegro que me preguntes esto porque precisamente son cosas que no he tocado mucho, sí que he tocado de pasada, de hecho tengo, por ejemplo, amigos que se dedican a la radioastronomía. Yo no he hecho mucha radioastronomía, yo he hecho con SDRs 4 cosas, de detectar, por ejemplo, la luna o ver cómo los meteoritos entran cuando hacemos lo que llamamos aquí la lluvia de estrellas en agosto, pues sí que lo puedes ver con un SDR aquí en Europa, haciendo ciertas técnicas y tal, pero no pasa mucho ahí. Pero sí tengo un buen amigo que ha estado muy metido en eso y que se ha esforzado mucho. Y bueno, pues creo que este proyecto se abandonó por falta de fondos. O está bastante. A mí, la verdad, que era una cosa que me ilusionaba, ¿no? Porque, a ver, yo soy bastante escéptico con este tema, con el tema de los extraterrestres y tal, soy muy escéptico, pero sí que había una gran comunidad de personas que luchaban. A lo mejor no tanto porque hubiera extraterrestres y tal, ¿no? Sino por el estudio de la radioastronomía y de las emisiones de otro tipo, que no son de radio exactamente, ¿no? Que son explosiones, cosas del cosmos, ¿no? Y yo, la verdad, que no he trabajado nunca con SETI, pero me ha ilusionado mucho, he leído sobre el tema y tal, y me parece que ahora no tienen fondos o han abandonado algunos radiotelescopios y tal. Es una pena, porque ahora mismo con lo asequibles que son equipos, por ejemplo, la radioastronomía es una cosa que todavía hay mucha gente que la practica, no tanto a nivel de búsqueda de vida extraterrestre, que yo no digo que no pueda verla, por lo mejor pueda verla, pero yo soy bastante escéptico, aunque yo tengo la opinión de que no hay que dejar de buscar más allá siempre, ¿no? En cuanto, soy mucho más escéptico, por ejemplo, con la parte de psicofonías. No creo, sinceramente. Yo puedo decir que llevo 40 años escuchando todo tipo de señales, a cuál más extraña, y no he encontrado un fantasma ninguna. Bueno, he encontrado algunos fantasmas, como decimos aquí en España, pero por otros motivos. Pero no venían del más allá, venían del más acá. Yo no creo que, por lo menos, no sé si no hay planos físicos que no conocemos por nuestro desarrollo humano, no lo sé, podría ser. Yo qué sé, podría ser que en un futuro sepamos esto, ¿no? Pero yo no me encuentro. Yo he visto cosas curiosas en radio, varias cosas curiosas. Hay unas personas que utilizan unas radios parecidas a las que yo tengo, muchísimas de ellas, con el escaneo de la radio, con una radio portátil pequeñita, hacen un escaneo y son determinados modelos que compran en páginas chinas o lo que sea, que van haciendo como un escaneo y el ruido que produce el escaneo, ellos lo interpretan como voces de una psicofonía. Y a esto le llaman Ghost Box o algo así, caja fantasma o algo así. O sea, yo puedo asegurar que llevo 40 años escaneando, yo no me he encontrado ninguna voz extraña de más allá, ni nada. Me he encontrado cosas muy extrañas, pero ya digo, eran todas bastante terrenales, ¿eh? O sea, yo eso no apostaría mucho por ello, la verdad. Pero bueno, respeto a cada uno que gaste su tiempo como quiera. Yo la pregunta que tengo es, bueno, ya como hoy en día se está viendo ya mucha privatización sobre la comunicación, puede que uno ya no puede hablar bien en las redes sociales, como en un futuro la radio, el hacking podría ayudar a que se pueda expandir la comunicación, pues a que si en las redes sociales se prohíbe hablar de tal cosa, ¿cómo podemos combinar Sí. la radio para que llegue a más gente? Sí. Le voy a poner un ejemplo muy reciente. Cuando hubo la guerra, la invasión de Ucrania, Putin obviamente hizo maniobras de censura como ha hecho en muchas ocasiones, y lo primero que se hace, igual que en las primaveras árabes que os contaba antes, un país corta internet. O sea, es lo primero que se hace, ¿no? Ha pasado en la Franja de Gaza, pasa todos los días. ¿En qué nos puede ayudar? Fijaos que había muchos países que, por ejemplo, habían apagado sus emisores de onda corta y de onda media, porque hay que reconocer que los emisores de onda corta y onda media de radios internacionales, o sea, consumen electricidad como una cosa loca. O sea, os podéis imaginar cómo está la energía eléctrica hoy en día, tirar kilovatios y kilovatios. O sea, yo entiendo que es complicado, pero los tenían apagados y los han tenido que volver a encender para hacer llegar noticias a la población rusa en idioma ruso desde países occidentales. Por ejemplo, Radio Exterior de España tiene programación en ruso. Hay radios Corea del Norte, por ejemplo, se puede escuchar en español todos los días. O sea, la gente lo que pasa es que no lo sabe porque no está metida en este mundo, pero la mayoría de radios internacionales te llegan directamente y tienes una ventaja. No te pueden cortar. Bueno, sí hay sistemas que se llaman radio jammers, hay sistemas de jamming que hay algunos países que lo intentan emplear y tal, y se gastan mucho dinero en intentar censurar mediante ruido blanco, mediante jamming con equipos potentísimos, pero es muy complicado, ¿eh? La radio es muy complicado de interferir a nivel de propagación ionosférica, ¿no? Por onda corta y tal. Y eso lo que te hace es que te lleguen informaciones directamente, que no haya metadatos,
que nadie te controle, porque yo estoy escuchando esta noche a Corea del Norte o estoy escuchando a Alemania o a Colombia, me da igual, y nadie ni sabe qué estoy escuchando, qué programación, ni me puede censurar. Entonces, es un arma importantísima que no debemos abandonar. O sea, yo cuando oigo a la gente que habla de la radio por internet, no, perdona, eso no es radio. La radio por internet no es radio, es IP, ¿vale? O sea, eso que es muy bonito decirlo, el podcast, no sé qué, no, es que el podcast, no, pero ojo, no nos confundamos, porque al final, si nos quedamos sin radio, todo el grifo es el mismo. Y al final hay un señor que tiene la llave de grifo, lo va a cerrar y nos vamos a quedar sin nada. Entonces yo soy de ojo a la gente más joven, sobre todo, que no nos quiten nunca la radio, porque la radio a día de hoy todavía, para que os hagáis una idea, según un informe de la ITU, que es el organismo de telecomunicaciones que depende de la ONU, hace unos pocos años, decía que así como la mitad de la población mundial no era usuario de Internet, porque nosotros tenemos la suerte de vivir en sociedades adelantadas, etcétera, que tenemos acceso diario a Internet, pero la mitad de la población no se considera ni. ¿Cómo creéis que llega a ciertas zonas de África muy extensas con mucha población las noticias? Pues a través de Radio China Exterior, de Radio Internacional de China, a través de las radios exteriores, con un pequeño radio que tienen allí, que lo escuchan en comunidad, como hacíamos nosotros en la época de la Guerra Civil Española, prácticamente, ¿no? Entonces la radio tiene una relevancia importantísima que no nos podemos cargar, porque nos estaremos pegando, como se suele decir en España, un tiro en el pie. Hay que tener cuidado con eso. Bien, David, pues sin duda ha sido un gusto tenerte por aquí en la jaula del Noob, una entrevista muy nutrida que sin duda esperamos que la gente lo entienda como lo que es. Creo que mencionaste un par de cosas que son más que rescatables, como muy de línea o un, digamos, paso o seguimiento. En primera, lo de radioaficionados, obtener una licencia o demás, que es como que un paso para que no andes por ahí husmeando o andes ahora sí que haciendo cosas ilegales. Creo que podría ser algo muy importante. En segunda es que pues los equipos muy económicos a veces van a ser un poco sordos. Él mencionó algunos equipos que son de alta relevancia. De hecho, yo por aquí compartí la página, pero creo que me hicieron aparecer a Aerospy, lo que habías comentado. Eso es. Entonces, creo que eso es muy rescatable y que meterse en este tiempo, bueno, pues aquí lo ven muy profesional y él con mucho conocimiento, pero sin duda, pues él lo ha mencionado, son muchas las conferencias, muchos años de dedicación los que ha invertido para pues llegar a este nivel. Muchas gracias a todos. Esto fue La Jaula del Noob. Gracias, adiós.